Qué gusto es verles un jueves más, amados hermanos, reunidos como iglesia, como hermanos en Cristo, y también siendo edificados por la palabra de Dios desde que cantamos. Miren, no es una curiosidad que siempre que aparece la obra del Hijo, en las Escrituras hay salmos, siempre hay un canto. Incluso antes de ir a la cruz, Él canta un salmo. Así que si usted puede estar acá cuando inicia el culto y canta, usted está cantando las verdades del Evangelio. Ya lo hemos predicado antes. El canto es la expresión más cercana al alma. Y cuando usted canta, estas cosas se están volviendo realidades que su alma se regocija y proclama de la manera más íntima. Y qué hermoso es repetir esa verdad de Juan 3:16. En esto conocemos el amor. Bueno, hay un remix de también Romanos 5:8, ¿verdad? Dio su vida por nosotros, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo, que envió a su Hijo a morir en una cruz. Y todo aquel que cree en su nombre, la vida eterna le dará, no morirá. Y esas son verdades bíblicas. Y usted las canta y usted está saturando su mente de la Escritura. Usted está santificando su mente también. Está aprendiendo a pensar bíblicamente. Por eso también nos interesa cantar bíblicamente. Para no desviarnos más del tema que nos convoca hoy, yo los voy a invitar a irnos a Hechos. Vamos a ir a la palabra. Hechos, capítulo 2, del versículo 37 al 42. Hechos 2, del versículo 37 al 42. Dice la palabra de Dios. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por permitirnos venir delante de ti, venir a tu palabra. Señor, te agradecemos porque esta palabra es tu perfecta revelación, inspirada por Dios. Tenemos la garantía que nos acercamos a la única verdad infalible que habla de Cristo Jesús, y por medio de ella nosotros somos instruidos para ser como Cristo Jesús por medio del poder del Espíritu. Por eso te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien hoy hable a nuestros corazones, quien donde hay endurecimiento traiga una completa disposición a ser receptivos, quien donde hay falta de entendimiento también traiga entendimiento para que podamos comprender, y en aquellos quienes se sienten débiles e incapaces también nos dé el poder de vivir de esta manera, no en la carne sino en el Espíritu. Te agradecemos, Señor, porque de esta forma tú nos edificas, y te pedimos que el día de hoy tú quites cualquier impedimento humano entre la palabra que hoy será predicada y nosotros, comenzando por este pecador. Te pido, Señor, que me ayudes a enseñar fielmente tu Escritura. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bueno, amados hermanos, pueden tomar sus asientos. La escena en la cual Pedro está predicando, y ustedes ven la reacción del versículo 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Es la escena de nada más y nada menos que el Pentecostés. El Espíritu Santo ha sido derramado
sobre los creyentes en Jerusalén, y gente de todo lugar les oía, los que andaban en Jerusalén les oía hablar en sus idiomas. Y ellos decían, bueno, estos están llenos de mosto, ¿verdad? Están borrachos. Luego Pedro se para a predicar. En el resumen, la predicación de Pedro lo que hace es vindicar a Cristo Jesús, a quien ellos crucificaron, pero que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y les dice, miren, de David sabemos dónde se encuentra su sepultura. Y David no ascendió a los cielos. Él tuvo un trono, pero él no ascendió a los cielos. Sin embargo, de este dice el Señor, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que sean puestos los enemigos por estrado de tus pies. Es decir, Pedro empieza a hacer un recorrido de las Escrituras, mostrándole a los israelitas de Jerusalén que aquel a quien ellos habían rechazado era nada más y nada menos que el Mesías de Israel. Es decir, mis hermanos, la escena que ustedes acaban de leer conmigo, no lo tenía ahí entre los textos, pero no podemos ir a Zacarías 12. Versículo 10. Fíjense lo que dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, literalmente están en Jerusalén, el espíritu de gracia. ¿Qué ha sucedido en esta escena? Ha sido derramado el Espíritu Santo, dijimos, es el día de Pentecostés. El espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Lo que está sucediendo, mis hermanos, en Hechos, capítulo 2, del 37 al 42, como hemos leído, es uno de los muchos cumplimientos de esta profecía. También, si usted es un lector un poco curioso de la palabra, se va a dar cuenta que eso sucede también en la escena de la cruz. Hay quienes hacen lamentación por él. Cuando ven que tiembla la tierra, se rasga el velo, algunos hacen lamentación por él. Apocalipsis 1:7 nos dice, aquí él viene en las nubes, y todos los que traspasaron harán lamentación por él. Y ahí está hablando ya de un tema escatológico. Es decir, esta escena es un cumplimiento de la dádiva de Dios del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos es dado a nosotros los creyentes y nos saca, mis hermanos, de un estado de muerte, de un estado de pecado, y nos lleva a una nueva vida. Es decir, nosotros éramos enemigos de Dios. Yo quiero que cada uno de nosotros lo entienda. Nadie de nosotros es mejor en la carne, ni intrínsecamente que nadie. Ninguno de nosotros. De hecho, aquellos que han creído en Cristo son aquellos que le traspasaron y hacen lamentación por él. Y se dan cuenta que este es un hijo único, que este es el primogénito, el Hijo de Dios. Ahora bien, hay diferentes maneras de hacer lamentación por él. Una es en arrepentimiento y fe de este lado de la historia y de la gloria, y la otra es en condenación. Nadie quiere estar ahí, mis hermanos. Pero nosotros los creyentes tenemos la bendición de, como en el versículo 37, algún día usted, hermano, escuchó el evangelio, fue conmovido profundamente y usted entendió la profundidad de su pecado. Si usted de verdad creyó en el evangelio, no pensó que vino y le agregó un plus a su vida, le agregó una bendición, lo que me faltaba. No, usted fue conmovido y entendió que usted traspasó al Hijo de Dios.
Hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál es el evangelio que Pedro les predica? Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es ser bautizado en el nombre de Jesucristo, mi hermano? Venir a la fe. Básicamente es eso, venir a la fe, al entendimiento que soy un pecador, que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos todos de la gloria de Dios, que Dios muestra su amor, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, que todo aquel que cree en su nombre no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Y entonces en el bautismo venimos y morimos en Cristo y resucitamos en Él. Eso es lo que cuando nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, venimos y declaramos públicamente en el bautismo la fe en Cristo Jesús y su obra en la cruz, la obra expiatoria de Cristo en la cruz, que nos limpia de todo pecado. Usted pone su fe en Jesucristo y lo que usted hizo en el bautismo, hace en el bautismo, es precisamente esa proclamación de la fe en Cristo Jesús. Lo que está haciendo acá Pedro es llamando al arrepentimiento y fe del evangelio. Todo esto para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, mis amados hermanos, entonces no es una experiencia posterior al nuevo nacimiento. El don del Espíritu Santo es acá por Pedro equiparado al nuevo nacimiento. Es equiparado a la salvación, a la regeneración. Si ustedes vienen, escuchan de verdad esta palabra, entonces el Espíritu Santo va a ser derramado sobre ustedes, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para tantos como nuestro Dios llame. Entonces, lo profetizado, también ya Pedro ha citado este texto anteriormente en esta porción, es lo que encontramos en Joel 2:28. Aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso es precisamente lo que sucede en el creyente. El creyente recibe la palabra de Dios por la obra del Espíritu y es lleno del Espíritu. Recibe el Espíritu Santo, recibe el don del Espíritu. Y esta es una promesa, dice acá, para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Pero recibir el Espíritu Santo, mis amados hermanos, es anunciado desde las Escrituras como una nueva vida, un nuevo modo de vida. Es prácticamente el sello de Dios a los creyentes en el nuevo pacto. Cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes, nosotros no solamente somos salvos en el sentido estricto de ya no tener condenación sobre nosotros, sino que el Espíritu Santo, que es un don, es una promesa para nosotros, nos es dado porque la promesa, usted ya sabe, en el Antiguo Testamento, ante el hecho de que Israel no podía vivir la Shema, no podía vivir oye Israel, tu Dios es uno, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Israel no podía obedecer. Entonces, la promesa del nuevo pacto es: yo les daré un nuevo corazón. Yo escribiré mi ley en su corazón. Yo limpiaré, derramaré agua limpia. Derramaré de mi espíritu en su corazón. Y cuando nosotros entendemos esa realidad, nos damos cuenta que lo que el nuevo pacto está profetizando es por fin un pueblo que ama al Señor de tal manera que vive de una manera diferente. Y ahora el pueblo tiene algo más glorioso. Ha sido removido el corazón de piedra
que eran las tablas de la ley puestas allá en medio en el templo, el tabernáculo, el templo, y que estaban ahí escritas, que también es el corazón de piedra que usted tenía, no crea que no, son las dos cosas al mismo tiempo, ambas son interpretaciones correctas de la escritura. Pero el corazón de piedra eran literalmente las piedras, las dos tablas de la ley de piedra, y ahora trae un corazón de carne. Cristo Jesús, el Verbo encarnado, que nos es dado como ejemplo. Hoy tenemos un corazón de carne. Y ese corazón de carne viene al mundo y es la ley encarnada misma, nos da un ejemplo de vida, de obediencia. Él es el que anda en el Espíritu y es todo cuanto nosotros debemos anhelar ser y como creyentes debemos buscar ser. Por eso nosotros buscamos ser hechos a la estatura ¿de quién? De Cristo. Entonces, cuando el Espíritu Santo ha sido derramado, mis hermanos, todo aquel que verdaderamente ha creído es transformado. Su vida es moldeada a Cristo. Comienza, y lo veíamos en el tema de la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia, en su principal parte, nos lleva a entender que es la enseñanza para ser conformados al Hijo. Es decir, somos corregidos para ser hechos como aquel de quien Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a él óiganlo. Es decir, somos conformados a Cristo. Entonces, mis amados hermanos, nosotros, cuando venimos a Cristo Jesús, somos al mismo tiempo salvos de una perversa generación, de la cual, no se engañe, usted y yo éramos parte. Porque no hay manera de ser neutral, ya no hay como, allá está la perversa generación, aquí están los simpatizantes del evangelio que van a ir al repechaje para entrar al cielo después, o tal vez podemos rezar por ellos en el purgatorio y los metemos después en repechaje al cielo, y los creyentes que nos vamos de una. Eso no existe. El que no está en Cristo está contra él. Eso nos dice la Escritura, no hay un punto medio. El mensaje del evangelio es un mensaje radical y nosotros debemos entender de que cuando nosotros somos salvos recibimos el don del Espíritu, que es para todos los creyentes. Ya lo vimos que Pablo lo está diciendo, todo aquel que tiene fe en Cristo Jesús, que viene al arrepentimiento, todo aquel que se bautiza, todos los creyentes reciben el don del Espíritu Santo. No nos vamos a meter ese tema en el libro de Hechos por motivos de la transición que está habiendo del antiguo al nuevo pacto. El descenso del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo es visto de una manera que pareciese ser que ocurre en dos fases, porque hay creyentes que son prosélitos que oyen el evangelio y reciben el Espíritu Santo y hablan en otras lenguas. Y esto sucede en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero luego de todo esto, la experiencia del creyente en Cristo Jesús es el Espíritu Santo nos es dado a todos, tal cual lo está diciendo Pedro acá. Y el Espíritu Santo nos lleva a ser salvos de una perversa generación y pasamos entonces, por consiguiente, no a ser neutrales, ¿ya? No pasamos a ser unos fulanos ahí neutros que más o menos van a la iglesia, domingueritos ahí. No. Pasamos a ser miembros y a tener comunión con las 1000 generaciones de los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Deuteronomio 7:9. Mi hermano, vamos a adentrarnos más a ese texto al final de este sermón. Pero lo que yo quiero hacerle ver a usted es que no tiene una alternativa. O usted es parte de la perversa generación, que ya vamos a ver cuál es, o usted pertenece al pueblo de Dios, que se deleita en su
palabra. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo. Es decir, es el pueblo del nuevo pacto. Pero mi hermano, ¿a qué generación se refiere Pedro como perversa? Yo quiero que usted le ponga mucha atención. Primero que nada, yo quiero que entendamos que la palabra genea empleada por Pedro, palabra que es traducida a generación, empleada por Pedro ahí en ese sermón en Hechos, denota un grupo de personas que han nacido alrededor de un mismo tiempo. Es una generación. Nosotros usamos ese término también de una manera similar hoy en día. La generación de, bueno, a veces hablamos de los generación X, los millennials. Más o menos va por ahí el sentido. Está hablando de un grupo de personas nacidas alrededor del mismo tiempo. Prueba de ello es el uso en todo el libro de Mateo, por ejemplo, de Marcos, de Lucas, los evangelios. Usted va a ver en los sinópticos se usa bastante la palabra y el uso es siempre relacionado a contemporáneos. Mateo 1:17 nos da una muestra de ese uso, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. ¿Y de qué está hablando? De generaciones marcadas por nombres que ha estado dando en una genealogía Mateo. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Es decir, es un término utilizado para relacionar a un grupo de personas que viven en un determinado tiempo. Habiendo entendido esto, mi hermano, yo quiero que usted comprenda que el grupo de personas de las que Pedro está hablando es literalmente la nación de Israel de los tiempos de Jesús. Es decir, si nosotros queremos hallar en el sentido más literal de quién estaba hablando Pedro en Jerusalén, sobre todo cuando vemos el contexto de la profecía de Zacarías referida a Israel y a Jerusalén, entendemos que literalmente los receptores inmediatos son la nación de Israel de los tiempos de Jesús, que mayoritariamente se caracterizó ¿por qué? Por rechazarlo. Vamos a leer Juan 1 del 11 al 13. Juan 1 del 11 al 13 dice la palabra de Dios, a lo suyo vino. ¿Quién es lo suyo? El pueblo del antiguo pacto, y los suyos no lo recibieron, el Israel de esa generación. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Hay muchas cosas que podríamos aprender de ese texto, pero nos tenemos que mover. Así que vámonos a Mateo 11, del 16 al 24. Aquí vamos a ver un uso directo de la mismita palabra. Dice, pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a otros y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no se lamentaron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos.
Yo quiero que vea lo que dice del 20 en adelante. Entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. Es decir, le habían rechazado. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Tiro y Sidón no eran ciudades llenas de piedad, hermanos. Estamos hablando de ciudades gentiles, ciudades llenas de pecado, de comercio, de una vida pagana. Jesús le está diciendo si estos milagros que se hicieron acá en Israel, por eso le estoy diciendo, es la generación de Israel. Si estos milagros se hubiesen hecho acá, hace tiempo se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, le digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Híjole, qué complicado lo que se habla sobre esta generación y particularmente esta generación de Israel. Mateo 12 del 38 al 42. Y aquí están hablando unos escribas y fariseos, o sea, son miembros de esta generación. Dice, entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero él respondió a una generación perversa. Misma palabra, generación perversa. Y aquí es la misma frase de Pedro, ahí en Hechos 2. Una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Jonás estuvo en el vientre, mis hermanos, del monstruo marino 3 días y 3 noches. Le voy a dar una mejor interpretación. Algunos piensan de que es una especie de uso, tratan de hacer casar el hecho de que Cristo muere un viernes, resucita un domingo y no nos salen los 3 días y las 3 noches. Le voy a dar una mejor manera de leerlo. El Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. El corazón de la tierra del antiguo pacto es literalmente Jerusalén. Y ahí sí le salen las cuentas. Son 3 días y 3 noches. Por si tenía problemas en interpretar. Es decir, el Hijo del Hombre va al corazón de la tierra a ser crucificado. El resultado es muy diferente. Nínive se arrepiente. ¿Qué hace Jerusalén? No necesariamente. El libro de Hechos nos atestigua todas las vicisitudes que empiezan, bueno, veíamos, ¿se acuerdan? En el capítulo 4 ya estábamos viendo un poquito de esas situaciones. Entonces esta generación marcadamente tiene esta conducta. Mateo 23, del 32 al 36. Interesante. Jesús va llegando a un punto culmen en su ministerio. Acá ya ha llegado a Jerusalén. Acá ya está en el corazón de la tierra. Y dice, llenen pues la medida de la culpa de sus padres. Serpientes. Los está identificando acá, ¿se acuerda? Ahí no vamos a meter ahí, váyase usted a Génesis 3, 15, 16. Ahí va a ver. Serpientes, camada de víboras.
¿Cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Cualquiera podría decir, pero qué injusto. Es decir, sobre la generación de Israel, de Jesús, va a recaer el juicio de la sangre que derramó Caín, desde el diluvio del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ellos mataron entre el templo y el altar. ¿Cómo hace esto sentido? Si esos fueron los antepasados. Yo quiero que usted comience a darse cuenta de algo. ¿Qué hay de común entre estos hombres que aparecen acá como quienes fueron injuriados? ¿Qué sucede con Abel? ¿Qué sucede con Zacarías? ¿Qué sucede con Cristo? Téngame paciencia. Mateo 24:34. En verdad les digo que no pasará esta generación, misma palabra, hasta que todo esto suceda. ¿Qué está sucediendo aquí? Jesús acaba de decirles a sus discípulos, quienes le han mostrado el templo de Herodes y le han dicho, la majestad de este templo no va a quedar ni piedra sobre piedra. Y ellos le preguntan cuándo va a ser el fin y cuándo va a ser su venida. No nos vamos a meter a hablar de ese texto porque no terminamos. Y capaz nos agarramos a sillazos aquí. La escatología es delicada. Pero Jesús está diciendo, te digo que todo esto, en verdad le digo, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Jesús está hablando aquí, es mi interpretación de todo lo que va a suceder, que va a conllevar a la destrucción de Jerusalén y del antiguo pacto. Jesús dice, esta generación no va a pasar, ustedes lo van a ver, porque esta generación va a ser hecha responsable de la sangre de Abel y de todos los profetas y los santos, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Y también les está diciendo Jesús, lo van a haber matado a él, y todavía les está diciendo, y yo les voy a enviar profetas, y ustedes los van a crucificar, y ustedes los van a perseguir. Es decir, mi hermano, la identificación con esta perversa generación no es otra cosa, mi hermano, porque podríamos aquí meternos a una suerte de antisemitismo bien fea. Va a decir, Israel. No, no, no. No, es que no es, nunca ha sido ese el punto. Yo quiero que usted me entienda. La identificación con la perversa generación implica lo que hizo esa generación y que lo puede usar usted también hoy. Y es terrible. ¿Sabe qué es? El rechazo decidido por el evangelio en enemistad con Dios. Y eso lo hacían ya en el Antiguo Testamento. Desde Caín, quien mató al justo Abel. Génesis 4 del 3 al 8 dice, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Hay una explicación de esto, hay un sermón de Navidad del 2024, se llama Un hijo no es nacido,
Ahí tomo el tiempo de explicar un poco lo que está pasando aquí. Es más allá de lo que se lee. Hay cosas bien interesantes. Caín trae al Señor una ofrenda del fruto de la tierra maldita. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Hay dos evangelios aquí. Uno está diciendo, yo voy a traer lo que yo produzco de la tierra que tú ya declaraste maldita, y el otro está, ya me metí a explicar, y el otro está diciendo, yo voy a hacer aquello que se me enseñó, que fuimos cubiertos por medio del sacrificio de un animal. Hay dos evangelios. Uno está en la carne y otro está en el espíritu. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. ¿Cuál es el problema de Caín? Está en la carne, como todo aquel que no está en Cristo, está en la carne. ¿Y qué pasa con el pecado, con aquel que está en la carne? ¿Lo va a resistir? No. Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo, y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué mata Caín a Abel? Porque hay un rechazo decidido al evangelio desde ahí, desde el Génesis. ¿Cómo es posible que Dios muestre su amor por este? Que lo que hizo fue matar a un animal. ¿Cómo es posible? Yo traigo lo mejor de los frutos de la tierra y Dios ve, acepto a este. Un rechazo al evangelio. Es eso. Y ese odio, ese rechazo al evangelio hace partícipe a Caín de esa perversa generación. ¿Por qué? Porque el justo Abel, incluso es interesante, porque usted y yo sabemos que el justo es Cristo, pero Abel es intencionalmente identificado siempre con un justo, como un hombre justo, porque él es justificado por la fe. ¿En quién? En este caso, para ser históricamente correctos, en la esperanza futura del que habría de venir. Entonces, vemos ese rechazo del evangelio. Y lo que está haciendo Jesús en Mateo 23 es que está enmarcando el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, la manera en la que está distribuido el escrito hebreo inicia en Génesis y termina en Crónicas. Y hay una historia muy interesante de un hombre en Segunda de Crónicas 24 del 20 al 22. Para que usted hoy le ponga significado. Cuando si usted ha pasado por ahí por Mateo 23, hoy le puede poner significado de qué está hablando Jesús. Y yo quiero que usted se dé cuenta de algo. En todos estos casos está presente la obra del Espíritu. Dice el versículo 20, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Él se puso en pie en un lugar más alto que el pueblo y le dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan ustedes los mandamientos del Señor y no prosperan? Por haber abandonado al Señor, Él también los ha abandonado. Pero ellos conspiraron contra Zacarías y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. No se acordó el rey Joás de la bondad que Joiada, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo. Y al morir dijo, que lo vea el Señor
y tome venganza. Bueno, lo mismo que clama la sangre de Caín derramada sobre la tierra, clama por venganza. Y acá lo que ha pasado es que un rey ha traicionado su fidelidad al Señor. El sumo sacerdote Joiada, mientras él vivía, Joás es un rey que inició su reinado, si no recuerdo mal, a los 7 años, y es Joiada quien ayuda a que el reino se mantenga en obediencia al Señor. Pero cuando Joiada muere, Joás muestra su verdadera identidad y el pueblo sigue a su rey. Y cuando se levanta un hombre lleno del Espíritu y les muestra la verdad de Dios y les exhorta diciendo: ¿por qué quebrantan ustedes los mandamientos del Señor y no prosperan? Porque han abandonado al Señor. Lo que hace esta generación es apedrearlo, matarlo. No se acordó el rey Joás de la bondad que Joiada, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo. Ahora imagínense ustedes lo que significa asesinar al Hijo de Dios, que es de lo que estamos hablando, hizo la perversa generación y de lo cual usted también es partícipe si está asociado a esa generación. La generación perversa, mi hermano, llenó la medida de la culpa de sus padres. Es decir, todo lo que usted ve que hacen los enemigos de Dios, la simiente de la serpiente en contra de la obra de Dios, del pueblo de Dios, es una medida que es llenada en el día en el cual el verbo de Dios encarnado es crucificado, clavado en una cruz por esa generación de Israel del primer siglo. Es decir, este es el rechazo máximo que puede haber de Dios y de su evangelio. Y lo que hace esta generación es llenar la culpa de sus padres al matar al mismo Hijo de Dios. Y esto, mi hermano, no es algo que quedó nada más en el pasado, sino que continúa vigente en el mundo mediante el rechazo del evangelio. Y es más, yo me aviento a decirles que el rechazo del evangelio nos hace hoy, con el conocimiento de Cristo, culpables al mismo nivel que el Israel del primer siglo. Porque el Hijo de Dios vino al mundo, lo vimos ya no encarnado y caminando, pero de una manera más excelente, que es su iglesia y la obra del Espíritu. Vemos vidas transformadas. Vemos a Dios moviéndose, le vemos a Dios y le rechazamos. Por ende, aquel que en este tiempo rechaza a Cristo y a su cuerpo, que es su iglesia, también le traspasa. Eso es derramar la sangre de los santos. Sucede literalmente en algunas partes del mundo, pero también sucede de maneras más sutiles. Mi hermano, yo quiero decirle que el evangelio de Cristo y el amor por el pueblo de Dios y el cuerpo de Cristo van unidos. Usted no puede amar el evangelio y odiar a la iglesia, porque la iglesia tiene por fundamento el evangelio de Cristo. Somos aquellos pecadores que vinimos a la gracia de Dios por medio de la fe. Es difícil amarnos los unos a los otros, pero no quiero adelantarme, pero no estamos solos en esa tarea. Mis hermanos, por lo que acabamos de ver, no hay manera de que exista una comunión verdadera con los hombres cuando se ha perdido la comunión con Dios. La generación perversa lo que está mostrando es esa pérdida de la comunión con Dios. Mateo 22, del 34 al 40.
Los fariseos conocen la palabra de Dios, pero ellos han perdido la comunión con Dios. Y esto debe de ser una alarma para aquellos que estamos en la iglesia, conocemos la Biblia, sin embargo estamos completamente extraviados de la comunión con Dios. Dice Mateo 22, del 34 al 40, los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Si usted, mi hermano, es alguien que ama al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, esto está en Deuteronomio capítulo 6. Si usted ama al Señor de verdad con todo su corazón, no hay manera que usted no cumpla el segundo gran mandamiento, que es amar al prójimo como a sí mismo. Y de de estos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, toda la ley y los profetas nos están apuntando a estos mandamientos, que no es otra cosa que la vida de Cristo en su pueblo. No hay amor por el Padre más perfecto que el del Hijo eterno en el Espíritu eternamente. Y cuando el Hijo se encarna por el poder del Espíritu, Él viene a mostrar el amor más grande a Dios. Y usted y yo nos volvemos partícipes de ello. Si usted y yo verdaderamente somos partícipes de ello, deberíamos amar al prójimo como a nosotros mismos. La ley y los profetas que tratan de Jesús tratan de esto. Zacarías 8:17. Dice: no tramen en su corazón el mal uno contra otro, ni amen el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Mis hermanos, el primero contra quien se hizo esto de la manera más injusta es el único ser humano que ha muerto injustamente. Lo vamos a decir así de claro: el único ser humano que murió injustamente, porque todos los demás son pecadores. El único ser humano que murió injustamente se llama Jesucristo. Y el Señor evidentemente aborrece que esto se haga el uno contra el otro. Cuando nosotros tenemos estas conductas, mostramos la misma conducta de rechazar a Cristo y de ser partícipes de la generación que lo llevó a la cruz. Y aquí debemos examinar nuestro corazón como iglesia. Muchas veces estas cosas están debajo ahí de una especie de velo ahí, de sepulcro blanqueado. Realmente estamos tramando el mal contra el hermano de maneras bien sutiles. Estamos deseando que le vaya mal, estamos deseando que no prospere en el negocito que empezó. ¿Verdad? Ay, hermano, qué triste lo que le pasó ahí adentro. Le fue mal. ¿Y usted por qué cree que yo lo estoy diciendo? ¿Lo estoy diciendo porque cree que estoy atacando a alguien aquí? No, porque me ha pasado, hermano. ¿Me entiende? El Señor conoce nuestros corazones. Cuando nosotros vemos estas situaciones en nuestras almas y debemos de pedirle al Señor que nos ayude a discernir, estamos participando de las obras de la perversa generación que rechazó a Jesús y que fue juzgada, pero nosotros también, si nos quedamos ahí, seremos juzgados el día final de una manera más terrible. Todas estas cosas son las que odio, declara el Señor.
Tito 3:3. Por si usted cree que no, hermano, eso entre nosotros no. Pablo le está diciendo a Tito que éramos nosotros para que nos acordemos y para que tengamos cuidado. Dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, en maldad, en de verdad estar hasta ingeniándosela uno para hacer el mal. Malicia y envidia, un poquito de lo que estaba hablando ya hace un rato. Aborrecibles, es decir, nosotros mismos aborrecibles a los demás y odiándonos unos a otros. Es decir, esto es lo inverso a lo que Dios hace cuando nos reconcilia con Él y nos reconcilia también los unos a los otros. Es lo inverso. Así estábamos nosotros. Esta era nuestra condición. No podemos permanecer ahí, mi hermano. Por eso Pablo intencionalmente dice, nosotros en otro tiempo, como diciendo, acuérdense, en otro tiempo, Tito, acuérdate, en otro tiempo. No se debe decir así hoy de nosotros. Y mis hermanos, como vemos en el versículo 41 de Hechos 30, de Hechos 2, del 37 al 42, en el versículo 41, dice, entonces los que habían recibido su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Mis hermanos, los que han sido salvos de la perversa generación que rechazó a Jesús son aquellos que reciben la palabra de Dios. Son aquellos que reciben la palabra de Dios desde un corazón nuevo, desde un corazón receptivo, desde un corazón que nos ha sido dado por el Espíritu Santo de Dios. Ellos son aquellos que son salvos de la perversa generación. Estos dieron frutos dignos de arrepentimiento. Esto es lo que ha sucedido. Porque si usted se fija, estas personas recibieron la palabra, pero tomaron acción y fueron bautizados. Y mis hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que el bautismo tiene un contexto muy fuerte. Usted entiende lo que es el bautismo. Mateo 3, del 1 al 10, se lo voy a leer yo rápidamente. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero en la cintura, y su comida era de langostas y de miel silvestre. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él. Y confesando sus pecados, eran bautizados por Juan en el río Jordán. Ya lo hemos visto antes. ¿Por qué intencionalmente se fue Juan al Jordán? Porque era una manera de decirles, es necesario nacer de nuevo. Les es necesario a ustedes cruzar nuevamente para entrar a la verdadera tierra prometida. Y eso para el israelita era un insulto si no era entendido correctamente. Es decir, el israelita que no quería oír la palabra de Dios se sentía insultado porque me está diciendo que yo no soy heredero de mi padre Abraham. Me está diciendo que el éxodo y luego el cruce por el Jordán que tuvo el pueblo para heredar esta tierra no tiene efecto en mí. Mi carne, mi herencia de judío no es suficiente para yo llenar los requisitos de Dios. Lo que les está diciendo Juan al llevarlo al Jordán es decir, les es necesario nacer de nuevo. Arrepiéntanse y crucen nuevamente, porque ustedes no son verdaderos israelitas. Y todo lo que acudían lo tenían que hacer en ese entendimiento, en arrepentimiento. Mira lo que dice,
Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, ¿qué les dice? Den frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen que pueden decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. No se atrevan a decir: tenemos a Abraham por padre. Les es necesario nacer de nuevo. Den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué está pasando en el versículo 41 de Hechos 2? La gente no solamente ha recibido la palabra, sino que está yendo ¿a qué? A ser bautizada. Es decir, están expresando exactamente esto. Nos es necesario nacer de nuevo, muertos en Cristo y vivificados por Él. Y lo están haciendo a través del sacramento del bautismo. Estos son los que son salvos de la perversa generación, mi hermano. Aquellos que escuchan la palabra, la reciben, y por la obra del Espíritu en ellos, porque es lo que Pedro les está diciendo que van a recibir, que es la promesa para ellos, para sus hijos y para todo lo que el Señor quiere llamar. Desde lejos, ahí estamos nosotros, el Espíritu Santo les será dado. Por ende, darán frutos dignos de arrepentimiento. Mis hermanos, nosotros debemos de dar frutos diferentes a los de la generación perversa, a los de la camada de víboras, porque nosotros, si hemos creído en Cristo, no somos la simiente de la serpiente, mi hermano. Si actuamos serpentinamente en el mundo, debemos preocuparnos. Si nosotros somos el engañador, si nosotros somos aquel lleno de envidia, si nosotros somos aquel lleno de odio, si nosotros somos aquellos llenos de contienda, de inmoralidad sexual, mi hermano, usted está identificado con la serpiente. Y eso es muy grave. Debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. Hemos recibido la palabra, y aquellos que han recibido la palabra dan frutos dignos de arrepentimiento. Y entre esos frutos dignos de arrepentimiento, mis amados hermanos, cuando usted vuelve al texto en Hechos 2, dice el versículo 42: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Es decir, mis hermanos, uno de los frutos dignos de arrepentimiento, aparte de haber obedecido en el bautismo, es que estos creyentes se dedicaban, es decir, su vida estaba consagrada, dedicada, apartaban el tiempo, así como usted apartó hoy su tiempo para venir jueves en la noche y estar con sus hermanos y oír la palabra, a la enseñanza de los apóstoles, es decir, de los emisarios, de los mensajeros de Cristo Jesús. Eso es un fruto vital. ¿Se acuerdan? Lo veíamos entre los distintivos de la unidad. La palabra de Dios es vital. Esta palabra no los llevaba a darse duros, a interminables debates, a divisiones. No, los llevaba a la comunión. Frutos dignos de arrepentimiento. Lejos de andar buscando el tetunte con el que Caín mató a Abel, lo que hacemos es amarnos, exhortarnos en amor, soportarnos los unos a los otros. Esa palabra es dura. Soportarse significa que hay algo que soportar, mi hermano. Por ende, debemos de ser muy
sabios al discernir lo que la palabra nos dice. No siempre va a ser fácil la comunión. La comunión va a llevar desafíos y va a desafiar su carácter, mi hermano. Va a desafiar mi carácter. No va a ser fácil. Lo fácil sería buscar el tetunte, ¿verdad? Y se acabó el problema. No. Entonces usted ya es una víbora. Usted ya es una generación perversa. No. La comunión, al partimiento del pan y a la oración. Lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? La oración. La semana pasada y la antepasada. La oración. ¿Cuán importante es esto? El partimiento del pan, mi hermano, significa tener en común todas las cosas. Esto no es socialismo ni comunismo, como algunos quieren decir. No, es el amor realmente expresado en el hecho de que nos reunimos en las casas, compartimos la comida, no hacemos acepción de personas. Y luego nos dedicamos a la oración. Porque entendemos que la oración es vital en la iglesia, no es ni modo hay que orar. Es la manera en la que nos expresamos de la oración y nos debe dar vergüenza. Lo digo yo incluyéndome. Día a día me trato de convencer de lo ingenuo, tonto que soy, necio, cuando pienso que la oración es la última trinchera y modo hay que orar. Qué necedad, hermanos. Frutos dignos de arrepentimiento, la oración. ¿Es alguien que ora usted? Porque si no ora, peligroso, hermano. Debemos de orar, de verdad. Si alguien acá no ora, no se sienta que bueno, sí siéntase, ha exhortado, pero más bien véalo como el Espíritu, moviéndolo a orar. Oremos. No se ponga, el pastor la agarró contra mí. No, más bien veamos esto como un abrazo del Señor, como el Espíritu llamándonos a todo el arrepentimiento. Vamos a orar. Tenemos mucho por qué orar, tantísimo por qué orar. No se nos acaban los motivos por qué orar. Cuando oramos con mi esposa, a veces agarramos lista A, B, C, no tenemos a veces. Si nos vamos por la línea de la familia, híjole, si nos vamos por la línea de la iglesia, que hay unos siervos por los que hay que orar, que Dios mío. No, mentira, los primeros somos nosotros. Usted agarra, mire, póngase a pensar por qué orar. Encienda un ratito las noticias, apague, así 30 segundos, ya tiene motivos por qué orar, porque también nos concierne lo que está pasando en el mundo. Si no oramos es porque de verdad somos negligentes. Frutos dignos de arrepentimiento. La iglesia ora, mi hermano. También la iglesia ora, eso es importante. Entonces, mi hermano, lo que diferencia la comunión cristiana del resto de relaciones es que hemos recibido la palabra. Y usted veía en el versículo 42 esto, ellos estaban ahí en la enseñanza de los apóstoles, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Los creyentes han sido rescatados de entre aquellos que no recibieron a Cristo. Es todo lo contrario. Y se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted ya sabe lo que dice Juan 1:12. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Efesios 5:1 es muy importante en este contexto. Sean pues imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. En Cristo, así como Él es el Hijo, nosotros somos hijos de Dios. Gloria a Dios por eso. Somos lo contrario a los que no recibieron. Nosotros recibimos la palabra y entonces somos hijos. Ahora bien, qué bonito, somos hijos. Mi hermano, como veíamos en el versículo 42, todos los que están unidos a Cristo son hermanos los unos de los otros. Y los hermanos deben compartir y habitar en armonía. Esto es la comunión. Eso es la comunión. Sí, somos hijos de Dios, recibimos la palabra, se nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hoy viene la comunión. ¿Qué dice el Salmo 133? Lo vamos a leer entero, pero no se preocupe porque es bien corto. Dice, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y otra vez acá está el Espíritu Santo en escena. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Otro motivo bíblico para la barba, hermano. Mentira. Que desciende hasta el borde de las vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión.
Sión, ¿qué es? La ciudad de Dios, el pueblo de Dios, donde habita el pueblo de Dios. El rocío que desciende sobre los montes desde los montes de Sión sobre Sión. Porque ahí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. ¿A dónde mandó la bendición el Señor? Entre los hermanos juntos, ¿verdad? En Sión, a la iglesia. Esto es dado por el Espíritu que desciende desde la cabeza hasta el cuerpo. Eso es lo que sucede en Pentecostés. El Señor es exaltado a la diestra de Dios, el Espíritu Santo le es dado a él, porque es lo que Pedro dice, nadie lo lee con detenimiento a Pedro, pero a quien le es dado el Espíritu es al Hijo, es a Cristo. Él recibe la unción definitiva, real, sacerdotal en los cielos, y esa unción desciende sobre su iglesia y sobre sus hijos, y desciende hasta el borde de las vestiduras. No hay uno que se queda sin. Si a usted le han enseñado de que hay unos cristianos más con espíritu y otros menos, puede usted ser más o menos lleno del Espíritu, dependiendo, hermano, de cómo usted anda en la palabra, en la oración, pero el Espíritu Santo nos ha sido dado a todos, o si no, no es cristiano. Pero llega hasta el borde de las vestiduras. Y esto no habla de otra cosa que no sea la comunión, mi hermano, la comunión. Qué bueno, qué agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Esto no lo pueden hacer los hijos de Caín, porque son los que agarran el tetunte y se lo desarman en la cabeza al hermano. No me cree, váyase a ver más adelante los hijos de Caín. Aparece un fulano que se llama Lamec. Dice, si 7 veces será vengado Caín, 70 veces 7 va a ser vengado Lamec. Esos éramos nosotros, hermano. Jesús nos manda hoy a lo contrario. Nuestra ciudad es la ciudad de los perdonadores. Y por eso hay paz. Porque aquel me ofende, yo lo perdono. Se neutralizó. Pero cuando me atacaste, yo te voy a hacer 70 veces 7. Es lo contrario, es la obra de Satanás. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Esto es importante, hermano. La comunión debe tener esta característica. Y el Espíritu Santo es el actor principal, porque es como el óleo precioso sobre la cabeza que desciende. Desciende, mi hermano. El Espíritu Santo nos ha llenado a todos. Romanos 8:29. Fíjense lo que dice sobre nosotros, los escogidos de Dios. Dice, porque a los que de antemano conoció, esto no significa que Dios vio en los corredores del tiempo. Eso es un error teológico. No voy a usar esa palabra, es un error ontológico del ser de Dios, que Él puede venir y aprender algo del futuro. Eso es un error. Acá está hablando de más bien la intimidad con la cual Él nos creó desde antes de la fundación del mundo. Él nos conoció de esa manera íntima. También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, ¿qué? Hermanos. Fíjese, nos hizo a la imagen de su Hijo. No hay tal cosa como alguien que es hecho a la imagen de Cristo que no soporta a sus hermanos. Porque entonces estamos en problemas. ¿Cómo usted encaja con Cristo que nos soporta a todos nosotros? ¿Cómo le hace Cristo? Me las pregunto yo, porque Él está en medio ahí. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que por el poder del Espíritu seamos capaces como Cristo de soportarnos los unos a los otros y amarnos, ser muchos hermanos. Hebreos 10, del 11 al 15. Se los leo rápidamente porque se me acaba el tiempo. Dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Es decir, el que santifica es Jesús, es Cristo. Como los que son santificados, ahí estamos nosotros. Son todos de un Padre. Por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré himnos. Otra vez, yo en Él confiaré, y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar
a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Es decir, el Señor no se avergüenza, mi hermano, de llamarnos a nosotros hermanos. La adoración que hay de nosotros es liderada no por usted, que es el más espiritufláutico de la iglesia, sino por aquel que es el primogénito entre los hermanos, y ese es Cristo. En medio de nosotros, que somos la congregación, Él nos lidera en adoración. Y nosotros nos volvemos entonces imitadores suyos. Él se hace partícipe de carne y sangre como nosotros y nos libra del poder de la muerte y de Satanás. Pero ¿sabe por qué? Porque nosotros estábamos en la condición de aquellos a los que Pedro les predica en Jerusalén. Sean salvos de esta perversa generación. Es decir, nosotros estábamos en esclavitud durante toda la vida, lo que está diciendo el autor de Hebreos acá. Gloria a Dios por eso. Somos hermanos los unos de los otros. Y eso significa que hemos sido librados. Ya no somos como el mundo. Hoy somos una familia en Cristo. Tenemos a Cristo como quien lidera la adoración, como el ejemplo. Hay una adoración acepta delante de Dios. Hay una vida recta que a Dios le complace, la de Cristo. Y nosotros somos sus hermanos y Él no se avergüenza de llamarse nuestro hermano. Pues tenemos un ejemplo y también tenemos el Espíritu Santo que nos ha dado el mismo Cristo y el Padre para que podamos vivir por ese ejemplo. Hemos sido librados de esa esclavitud que teníamos a la perversa generación. Mi hermano, los hijos de Dios aman a Dios y pueden amarse unos con otros. Eso es vital entenderlo. Si somos hijos de Dios, amamos a Dios y por eso nos podemos amar unos a otros. Y la generación perversa derrama la sangre de sus hermanos. Eso no puede suceder entre nosotros. Primera de Juan 4, del 7 al 10, nos dice algo tan importante que debemos entender como creyentes y que nos debe identificar. Dice, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Dice Juan. Porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Usted no puede decir que conoce a Dios si usted no ama. Esa es la implicación acá. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y ahí en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, está incluido que lo traspasamos. Entiéndase eso. Simplemente lo está abreviando Juan. Pero ahí está incluido el hecho de que fue inmolado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Pero con qué objetivo? Para que nosotros que hemos creído podamos vivir por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación. La ira de Dios fue aplacada a través del sacrificio de Cristo Jesús, quien pagó por sus faltas, sus pecados que le separaban de Dios, a usted y a mí. Ninguno de nosotros amó a Dios. En eso no consiste el amor de Dios. Consiste en que Él nos amó primero. Y gloria a Dios por eso. Estos somos los hijos de Dios, aquellos a quienes Dios ha amado. Y si Dios nos ha amado, nosotros nos amamos los unos a los otros. Colosenses 3, del 12 al 14, dice Pablo, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Quisiera irme uno por uno de estas virtudes, pero solo deténgase a pensar, ¿soy yo compasivo con mis hermanos? ¿Soy yo bondadoso con mis hermanos?
Tengo yo humildad y soy enseñable, soy exhortable, soy manso, tengo paciencia, no soy alguien exasperado que quiero que todo suceda ya. Mire, si eso fuera así, Cristo ya nos hubiera consumido. De verdad se lo digo. Él es paciente para con nosotros, porque sabe que somos polvo. Misericordioso. Soportándose unos a otros, dice Pablo, perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, ¿cuál es la receta? Si alguien tiene queja contra otro, sopórtense y perdónense. Esa es la receta que está dando Pablo. Como Cristo los perdonó, así también a usted. Y ahí puso la vara. O sea, aquí todos los peros que usted quiera tirar, ¿cómo lo perdonó Cristo a usted, hermano? Pónganse a pensar. ¿Qué méritos trajo usted para el perdón de Cristo? Ninguno, empezando por mí. Nadie aquí puede pararse a decir que trajo un mérito. Cristo lo perdonó a usted y usted estaba muerto en delitos y pecados. Usted era un enemigo de Dios. Usted merecía la muerte eterna en el infierno. Eso merecía. Y Cristo lo perdonó. Y eso implica paciencia. Y le sigue teniendo paciencia. Le sigue teniendo paciencia. Mientras no estamos en la gloria, mi hermano, somos unos grandes pecadores. Gloria a Dios por Jesucristo. Y nosotros debemos de ser imitadores de Él. Así como Él nos perdonó, también nosotros tenemos que perdonar. Tarea, hermanos. Llévese esa tarea a su casa. ¿Cómo me perdonó Cristo? Y acuérdese de la cruz. Vea a Cristo ahí clavado en su lugar, al único justo y usted un pecador, y entonces vaya a reevaluar qué tipo de perdón está ofreciéndole usted a sus hermanos. Porque si no es ese, usted no está dando la talla, mi hermano. Sobre todas estas cosas, vístanse ¿de qué, mi hermano? De amor. ¿Sabe de qué? Sobre todas las cosas que nos debemos de vestir. El amor. El amor tiene preeminencia, mi hermano. Vístanse de amor. Porque ¿sabe qué? El amor es el vínculo de la unidad. Con amor, mi hermano, se puede soportar a los hermanos. Con amor se puede tener paciencia a los hermanos. Con amor se puede exhortar en la verdad de la palabra al hermano que está en pecado. Con amor se puede mostrar al hermano lo duro que no es andar en santidad. Con amor también se puede uno mismo vivir en santidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ama a Dios, usted odia el pecado. Cuando usted ama a Dios, usted ama su palabra. Cuando usted ama a Dios, usted ama la oración. Y entonces de pronto usted ya tiene más tiempo para orar y menos tiempo para estar pecando. Para estar en ese TikTok del diablo ahí viendo el montón de tonterías. No necesariamente, hermano, estoy siendo exagerado. Pero es de verdad, hermano, a veces hay un chorro de videos y metiéndose el montón de tonterías. Hermano, y después no tenemos tiempo para la palabra. Estamos bien instruidos en tonteras, perdón que lo diga. No estoy siendo legalista, estoy siendo realista, hermano. Usted ama, entonces usted ama a Dios. Ama su palabra. Y empieza usted a vivir de otra manera. Pero si usted no ama a Dios, usted no ama al hermano, no ama la palabra. Y aquí lo que empieza a ver es todo menos comunión entre los hermanos. En resumen, mi hermano, la generación perversa quiere hacer los deseos de su padre. Eso es lo que le dice Jesús a los fariseos en Juan 8:44. Ustedes quieren hacer los deseos de su padre, el diablo. Y ahí agarraron fuego estos tipos. Pero mentiras no les dijo. Ustedes quieren hacer los deseos de su padre. Pero ¿saben los que son librados de ella en Cristo? Los que son librados de esa perversa generación hacen como Cristo la voluntad del Padre. Juan 6:38 nos dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Este es el Hijo encarnado. No es que hay dos voluntades en Dios, sino que esta es la voluntad humana de Cristo Jesús
porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, la única voluntad con la cual el Hijo está unido al Padre, que es la voluntad del Padre, la voluntad única de Dios. El Hijo, en eterna comunión del Padre, tiene una voluntad con el Padre, y eso es la unión más grande que puede haber. Pero el Hijo encarnado nos viene a mostrar un nivel increíble a nosotros en el cual nosotros podemos obedecer. El Hijo encarnado hoy tiene una humanidad completa. Él es, su persona se ha encarnado. Él es un verdadero hombre al mismo tiempo que es un verdadero Dios. Y cuando Él es un verdadero hombre, Él tiene una voluntad. Cuando Él ayuna durante 40 días, Él también tiene voluntad de comer. Se está negando a su voluntad humana y su voluntad humana se está alineando a la voluntad del Padre. La única voluntad de Dios. Entonces, el Hijo es un sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque es un hombre como también todos nosotros. Y Él es nuestro ejemplo. Él hace la voluntad de Dios. El Hijo eterno tiene una misma voluntad con el Padre. El Hijo eterno encarnado tiene una voluntad humana que nos muestra un ejemplo de obediencia al Padre que nosotros debemos de imitar. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, es decir, en Cristo, quien es el Hijo de Dios, quien obedece perfectamente, debe andar como Él anduvo. Mi hermano, usted está en Cristo, usted anda como Él anduvo. No le dé vueltas. Es así. Efesios 5:8 nos dice la palabra de Dios, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Mis hermanos, ¿qué deseos tenemos? Si nosotros somos aquellos que han recibido la palabra de Dios, vamos a andar como Cristo anduvo. Y esto es en amor, siendo capaces de perdonar como Él perdonó, teniéndonos paciencia los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros. Esto no es secundario. Cierro leyéndoles Deuteronomio 7, del 9 al 11. Reconoce pues que el Señor, tu Dios, es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones, con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Pero al que lo odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo. Y no se tarda en castigar al que lo odia. En su misma cara le dará el pago. Guarda, por tanto, el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Mis hermanos, ¿cómo guardamos los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor nos ha dado para cumplirlos? No hay otra cosa que ser parte de aquel pueblo del pacto de Dios que ama y guarda sus mandamientos. Él guarda entonces su pacto, mi hermano, y su misericordia hasta 1000 generaciones. Y nosotros queremos ser parte de estas 1000 generaciones y no de la generación perversa, la generación que rechaza al Señor y también rechaza a su pueblo. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local.
La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte, o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.